Bien, estamos avisando a tus seguidores. Eso indica que al parecer ya estamos partiendo. Ojalá que sí. Vamos a ver. ¿Estamos avisándote? Bien, ahora sí. Bueno, ya estamos. Les vamos a dar unos minutitos para que se puedan seguir uniendo a quienes van a estar hoy día en esta conversación. Perdónenme el desorden, pero acabo de terminar una clase, así es que apenas si alcancé a arreglarme un poquito. Qué vanidosa, pero bueno, así somos las mujeres, ¿no? Estoy haciendo un poco de tiempo para que puedan conectarse más personas a esta conversación que es tremendamente interesante. Vamos a hablar hoy día con la doctora Viviana Centeno. Ella es médico internista, reumatóloga, además, formadora de la Academia de Terapias Regresivas de Chile, presidenta de la Asociación de Terapias Regresivas de Chile, y con algunos libros escritos. Voy a invitarla a ella para que hablemos de eso también. Así es que la busco y vamos a invitarla. Un minuto. Vamos a ubicarla ahora. Estoy recibiendo las instrucciones de la Anita María. Tranquila, Anita María, estoy en eso. Vamos a ver. Un minutito. Muchas gracias. Vamos a ver. La estoy invitando. Ahí está. Viviana, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, contenta Qué de estar hoy día bueno, yo aquí conversando también, contigo. yo Te escucho también, muy muy, bajito. muy contenta. ¿Muy Te bajo? escucho, te escucho muy ¿Qué tal, bajito. qué tal ahí? Era yo que no estaba con los audífonos que correspondían. ¿Y ahora? Perfecto. Ah, No ya, sé, muy bien, era yo, muy era bien. yo. Ah, qué Vi- bueno, ya. Viviana, un gusto. Yo ya hice una pequeña presentación, pero vamos a conversar con Viviana Centeno, entonces, médico internista y reumatóloga, formadora de la Academia de Terapias Regresivas de Chile, presidenta de la Asociación de Terapias Regresivas de Chile. Tienes algunos libros maravillosos publicados además, entre ellos Regresiones y Terapias del Alma y Manual de Instrucción en TBP para cursos de formación profesional. Y tienes tu último libro, aquí lo tengo, El El alma sabe. alma sabe. Sí, sí, El alma sabe. sí. Y hoy día vamos a hablar de esto, de regresiones y de vidas pasadas. Esta es una pregunta que nos hacen muchas personas a los medium, porque pareciera que nosotros deberíamos saber algo de esto, ¿verdad? Parece que eso, o las personas esperan que nosotros sepamos de regresiones y de vidas pasadas. La verdad es que sabemos lo que hemos leído, pero no necesariamente sabemos lo que tú nos vas a contar hoy día. Así es que Claro. muy bienvenida, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, para mí es un gusto también. Gracias por la invitación. Podríamos decir que quizás la zona en que más convergemos es en decir con toda seguridad que hay vida después de la muerte y que la Ay, conciencia del ser humano permanece más allá de la muerte física. Y ahí yo creo que coincidimos plenamente, porque tal como sí, tú dices, lo que hacen ustedes
y lo que hacemos nosotros, siendo disciplinas espirituales, son diferentes, pero convergemos en eso. Absolutamente. Y que es justamente esa experiencia a través de tantos miles de pacientes la que me ha llevado a estar convencida. No es que crea en cierta religión o filosofía por ese motivo, por la religión o la filosofía, sino por la experiencia. Entonces, hasta ahí podríamos decir hay una convergencia. Bueno, y yo quisiera un poquito contarles, porque sé que llama la atención que siendo una profesional de formación muy científica, ¿no es cierto?, de pronto haya derivado totalmente casi a la terapia con regresiones. Entonces, si bien continúo con mi vocación de servicio, la que me llevó a ser médico, siento que ahora estoy muchísimo más realizada porque puedo ofrecerles a mis pacientes una terapia que realmente es diferente a todas las terapias. Tiene muchas características que la hace ser muy especial. Ocurre que yo siempre supe que quería ser médico. Felizmente no tuve una duda vocacional. Entonces, logré estudiar medicina, después elegí esta especialidad de medicina interna, que es una especialidad que permite, ¿no es cierto?, atender a los pacientes en forma bastante completa. Y cuando tenía que elegir una subespecialidad, dudé un poco, porque siempre quería llegar lo más completamente al ser humano. Y elegí reumatología porque, si bien no todo el mundo lo sabe, las enfermedades reumatológicas pueden abarcar cualquier sistema, no solo el sistema osteomuscular, sino que pueden afectar cualquier órgano del cuerpo. Y con todo eso, bueno, yo iba logrando ciertas metas, también la meta de formar familia, ¿no es cierto?, de crear con mi esposo una familia amorosa, pero nunca sentía que estaba completo lo que yo buscaba. Había una inquietud en mí que persistía y no sabía lo que era. Y creo que eso es algo, después lo he visto, conociendo muchos más seres humanos, que es algo que muchas veces vivimos los seres humanos. El no saber bien qué es lo que necesitamos para ser felices, qué es lo que nos falta en nuestra vida. Y es un motivo de consulta importante para hacerse regresión. Y en realidad tiene que ver casi siempre con lo que uno trae como misión del alma. Cada ser humano trae una misión principal, puede traer varias, pero trae una principal. Y la verdad es que no somos felices mientras no estamos en ese camino. Si no estamos en el camino de la misión del alma, por mucho que nos realicemos en lo que creemos que tenemos que hacer y lograr, no nos sentimos contentos. Entonces, ocurre, y esto es lo que me ocurrió a mí, que empezaron a aparecer señales en mi camino, y esas señales me llevaron a primero me llevaron a leer un libro de Brian Weiss. Muchas vidas, muchos maestros. Hice la tarea. Claro, justamente. Entonces ahí me quedé bien impresionada, ¿no es cierto?, pensando y sintiendo, sobre todo, algo muy especial. ¿Será verdad? Sí, puede ser verdad, pero dejémoslo para más adelante. Y ahí pasó un tiempo hasta que alguien, curiosamente, todos estos datos, el leer el libro de Brian Weiss, el dato del doctor Schultz, que después consulté, y todos estos datos me fueron siendo dados por colegas. Entonces un colega me dice, pero aquí en Chile hay un doctor que hace regresiones. ¿Y quién es? Yo lo conozco porque es ginecólogo como yo, me dijo. Hicimos juntos la especialidad. Y él me recomendó al doctor Ronald Schultz, que en paz descanse.
¿ya? Él hizo su trabajo, era autodidacta, se formó prácticamente solo a través de la lectura y la experiencia para poder llegar a atender pacientes y hacerles regresiones. Era un maestro en realidad, porque hay pocas personas que puedan lograr eso, casi por sí mismo y por las lecturas. Entonces, fui a consultarlo y cuando lo consulté, tenía que tener un motivo y lo consulté por mis jaquecas que eran bastante terribles. Encontré el motivo en una vida pasada. Y después, cuando ya estaba mucho mejor, se me ocurrió que podría preguntar también en regresión, ¿qué es lo que me falta? ¿Por qué no? ¿Por qué siento que me falta algo que no he hecho? Y en esa regresión no descubrí lo que tenía que hacer, pero sí descubrí que en otra vida no había podido y me había quedado inconclusa. ¿Y qué era? Me dice el doctor. No sé, yo tenía que enseñar algo y no lo hice. Y como no enseñé en esa vida, lo tenía pendiente acá. Y curiosamente, porque nunca me había interesado la pedagogía, ser profesora, ni siquiera, o sea, cuando enseñé a alumnos de medicina, de cursos tercero o cuarto, tampoco fue que yo quisiera, sino que me tocó, me designaron, me pidieron. Entonces yo decía, ¿pero cómo enseñar? Bueno, el doctor me dijo, espera las señales, espera las señales. Yo todavía no aprendía que este es un mundo en el cual uno tiene que efectivamente estar abierta y cuando uno realmente está atenta, llegan las señales. Y sobre todo si las sigue, continúan llegando. La señal fue un libro del doctor José Luis Cabuli, que es un médico argentino que forma terapeutas en regresiones. El doctor Church no formaba, no enseñaba. Y el doctor Cabuli fue mi maestro en Argentina. Yo aprendí con él a hacer regresiones. Estuve un año en 3 módulos separados, viajé 3 veces para poder formarme. La verdad que cuando hice eso, dije, ahora sí, esto es lo que yo quería. Y me di cuenta que lo que yo buscaba sin saber era llegar al alma de los pacientes. Porque todo el tiempo había estado tratando cuerpos. Y a pesar que me daba cuenta lo importante que son las emociones y que cada vez que un paciente se enferma es porque hay una crisis en su vida, algo le ha pasado, ya, sobre todo las enfermedades reumatológicas que son autoinmunes, o sea, el organismo se ataca a sí mismo, aparecían o venían en crisis cuando la persona sufría algún trauma en su vida. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una separación, una quiebra, etc. Entonces, me di cuenta, comprobé que todo eso estaba relacionado con el alma. Y maravillándome, me di cuenta que nosotros, primero como alumnos del doctor Cabuli y luego como terapeutas, realmente trabajábamos al nivel del alma. Y esa es una de las características de esta terapia, que trabaja en todos los niveles del ser humano, o sea, le devuelve su completud, porque nosotros trabajamos a nivel físico, emocional, espiritual y mental. Mira. Y recalco lo espiritual, porque las personas que se hacen regresiones, si han tenido alguna duda de que somos espíritus transitando un cuerpo físico, inmediatamente se dan cuenta que es así. Que somos Bueno, la mediumnía confirma, la mediumnía también confirma lo mismo. Exacto. Viví también. Entonces, esa certeza viene de la experiencia. No es que algo que uno leyó, aprendió, le enseñaron, no. Viene de la experiencia que se vive con los pacientes y que claramente son iguales los pacientes. Lo que viven las experiencias de ellos son iguales, ya sea en Japón, en Australia, en Chile, en Suiza, en España, en todo el mundo se viven las mismas experiencias porque al final somos todas almas. Viví y yo estoy 100% de acuerdo con eso, ¿ah? Porque yo he estudiado otras terapias y otras técnicas que también tienen que ver con ¿verdad? El sanar. Bueno, hay quienes dicen que
somatizamos, las emociones se somatizan en el cuerpo, ¿verdad? Yo estudié muchos años y sigo estudiando con una escuela de chamanismo que se llama chamanismo transcultural de Michael Hall, Ya, que tú también lo conoces y me llamó la atención sí, porque que leí algunas cosas dentro del libro, ¿no? Y ellos hablan de la fragmentación del alma, ¿verdad? justamente. El dolor, la muerte de un ser amado, un trauma vivido, eh, una experiencia límite, ¿verdad? Genera una fragmentación del alma. Eh, Justamente. y dentro del libro que yo miraba hoy día y que tuve la suerte de leer algunas de sus páginas, no completo, debo decir, tú justamente hablas de eso, ¿no? De la experiencia que tiene que ver con ir al pasado, a otras vidas, a buscar esa información que tiene que ver con un dolor que hoy día se manifiesta y que no sabemos o no podemos explicar, ¿verdad? Una Sí, experiencia que nos impacta, que nos remueve, que hoy día no podemos explicar. Dentro del libro tú hablas de algunas cosas y me gustaría mencionarlas para que pudiéramos estar más o menos, yo siempre digo, mis conversaciones tienen que ser clases, tienen que aportar para que el otro claro, pueda entender, ¿verdad? Dentro del mundo de la justamente. mediunidad, en el mundo de la mediunidad, una de las grandes preguntas de las personas que nos visitan y de los alumnos que yo tengo también es si, ¿cómo es esto de la reencarnación, por ejemplo? ¿Verdad? Claro, En esto que tú postulas aquí se habla de reencarnación claramente, porque si yo viví una vida pasada y hoy día estoy en esta es porque hubo una por supuesto. reencarnación, ¿verdad? Y a partir de eso hablas también de lo que impacta las promesas que podríamos haber hecho en otras vidas. Dentro de esto, y voy a hablar de un poquitito de lo que tú mencionas, mecanismos y daños del conocimiento, mandatos, que son aseveraciones, ¿verdad? Claro. Que hacemos tal vez, cómo abordamos desde esta terapia Lo de que, vidas pasadas. lo que ocurre es que para el alma, en realidad el tiempo no existe. No existe. Da lo mismo lo que nos pasó hace 1000 años o nos pasó ayer. Y cuando son experiencias, como tú dices, que significan traumas, es decir, nos llevan al límite de cada ser humano, que es individual, ¿no es Uh -huh. cierto? Cualquier tipo de trauma, en cualquiera de los niveles del ser humano, lo que ocurre, como tú decías, se fragmenta el alma. Entonces, esta fragmentación produce una especie de cápsulas, que son esos fragmentos de alma que conservan la experiencia completa, no Uh importa -huh. cuánto tiempo haya pasado. Y esa experiencia se llama memoria traumática. Es distinto al recuerdo. Y Perfecto. entonces aparece esta memoria traumática cuando uno está en el estado de regresión, que es un estado de conciencia ampliado. O sea, no perdemos la conciencia, sino que la ampliamos. En ese momento aparece la experiencia y aparece, aunque haya ocurrido en la Edad Media, vamos a sentir en nuestro cuerpo de hoy lo que nos está pasando. Vamos a sentir como esa persona, aunque esté la conciencia actual, vamos a entender eso. Y por lo tanto, pero a la vez, si ocurrió en nuestra vida, en esta actual, nos ocurrió algo terrible, un trauma en la infancia, también puede aparecer eso. Entonces puede aparecer en la vida presente o puede aparecer en las vidas pasadas. Y a veces son repetidas experiencias porque los temas grandes no se sanan en una sola vida, se tienden a repetir. Y además de eso, pueden aparecer en la vida fetal. En la Entonces, vida. para el alma esta memoria es completa y aparece en ese momento con las características, sensaciones, emociones, dolores físicos, etcétera. Y por lo tanto, si uno hace una promesa o un juramento o un voto, a menos que uno tenga el cuidado y que no lo tiene, de decir, te voy a amar hasta que tengamos 50 años, o te prometo estar contigo por esta vida. No lo hacemos. No. Generalmente ese tipo de promesa es, te voy a amar eternamente, para siempre. Y uno cree que para siempre es ahí nomás. Para siempre es eterno. Es en todas las Es vidas. para siempre. Es Para para siempre. siempre.
Y lo mismo los votos. Por ejemplo, personas que han sido religiosos en otras vidas y pueden haber hecho votos de obediencia, de castidad, de pobreza, de silencio. Esos votos pueden permanecer por todas las vidas, a menos que uno los detecte por la sintomatología, por lo que producen, y en la regresión se pueden anular. Es interesante eso, ¿no? Como no hay tiempo y más encima no los limitamos, siguen haciendo efecto. Eso también puede pasar con lazos energéticos que tenemos con otras personas. Podemos estar unidos por un lazo energético, aunque esa persona no esté encarnada actualmente. Nancy, perdón, Viviana, perdona, que estaba leyendo a alguien que mencionaba yo soy Nancy, entonces por eso te mencioné, te Ah, dije Nancy. sí, Viviana, hay una pregunta que me gustaría poder hacerte. En general, las regresiones se han vapuleado mucho con esto de que yo era la, no sé, Cleopatra o en algún minuto reencarné, pero antes era, no sé, una deidad, ¿verdad? Se ha claro. mirado y se ha mirado desde un escenario bastante, eh, ¿cómo decirlo, no? Simplista. Tú hablas de Claro. que esta técnica, esta terapia, esta forma de trabajar en este espacio de vida que es hoy día, ¿verdad? Y que se nos permite ir a otros espacios que pueden haber estado relacionados con otras vidas, ¿verdad? Para solucionar dolores del hoy o para solucionar problemas que tienen que ver con el hoy. Eh, ¿cómo, cómo parte esta terapia? ¿Cómo Bueno, yo llego a tu oficina y te digo, Vivi, fíjate que tengo todo esto y siento todo esto físicamente? Es una terapia. Ojo, que estamos hablando de una terapia. Una terapia no es una sesión. No es pasé por aquí, es una terapia. Porque me imagino que esto debe tener una estructura ordenada también. bueno, lo primero que yo diría para todas las personas que están escuchándonos, viéndonos, es que tienen que asegurarse que el terapeuta esté preparado, esté debidamente informado. No es algo que se pueda aprender online o un fin de semana, o ni siquiera en 2 meses. Ay, es tan ¿Ya? importante eso, Vivi. Sí, La la formación. formación que nosotros hacemos dura 1 año, ¿ya? Que se hacen 3 módulos virtuales y 3 módulos presenciales. Y en los tiempos, en el tiempo de intermódulos hay bibliografía, hay práctica, o sea, en 1 año se tratan la mayoría de los temas, porque al final puede aparecer algo que uno nunca vio, pero se trata todo lo que habitualmente puede aparecer y que es mucho más de lo que las personas se imaginan. Hay muchos temas diferentes y muy importantes. Bueno, asegurarse que ese terapeuta esté calificado, esté formado. Y tener un motivo de consulta serio. Nos sirve, tal como tú dices, nos sirve, voy a ir por curiosidad, a ver qué fui en mi vida pasada. No, hay que tener un motivo que realmente necesite tratarse, o también es válido una persona que se siente que no tiene grandes conflictos, excepto que quiere saber justamente lo que hablábamos al comienzo, qué es lo que tengo que hacer en esta vida, cuál es mi misión o qué es lo que todavía no hago. Ese es un buen motivo porque es autoconocimiento, aunque la Absolutamente. persona no esté enferma en los otros niveles, o sea, es su inquietud y su búsqueda, está bien, pero no por curiosidad, y eso no va a funcionar si es por curiosidad. Entonces, eso es lo primero que tiene que tener claro la persona. Y también saber que a veces, como te decía antes, puede que no vayamos en la primera sesión a vidas pasadas. Si nos pasó algo muy terrible en la infancia, lo más probable es que aparezca la infancia. Pero no es que el terapeuta diga, en general no decimos vamos a ir a los 5 años o vamos a ir a la última vida pasada. No, vamos a ir al origen del conflicto que el paciente tiene hoy. ¿Ya? Y Ujú. supongamos que el paciente tiene fobia a los espacios cerrados. Entonces, nosotros vamos a averiguar cuál es el origen. Y
Ahí lo más probablemente que se va a ir a vidas pasadas, y quizás a más de una, en que murió tapiado, en catacumbas, en un terremoto, etcétera. En que algo le pasó que justifica el hecho que ahora cuando entra a un espacio cerrado piensa que se va a morir, porque antes se murió. Claro. Y eso es lo que trae consigo. Por lo tanto, vamos a ir donde sea necesario. Entonces, una crisis de pánico, una fobia, una depresión que no se comprende, una enfermedad física en la cual se han hecho todos los tratamientos, pero vuelve a recaer. También es un buen motivo, no para que se le quite si ya está en el cuerpo, probablemente lo que podemos lograr es que se estabilice, no que vuelva a foja cero, pero sí para que no siga autodañándose la persona. Vivi, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el caso que a ti te haya resultado más impactante en términos de este proceso que tiene que ver con la comunicación con una vida pasada. ¿Hay algún caso que tú digas, bueno, este fue o se convirtió en un caso de estudio para mí? Primero, entre paréntesis, quiero decir que me siento tan cercana a ti con esta visión que tú acabas de mencionar. Yo siempre le digo a las personas, no vayan a una sesión si no es necesario o no sienten que Justamente. es profundamente necesario. A los alumnos yo les digo una sesión, una clase de cuatro, o sea, un curso de 4 sesiones no les alcanza para hacer mediumnía. Están recién partiendo. Esto es un proceso largo. Yo llevo muchos años, no voy a decir la cantidad, muchos años, todo el mundo lo sabe ya, pero nunca he dejado de estudiar ni de buscar entender cómo es la mediumnía y por qué ocurre la mediumnía. Eh, Hay muchos cursos y cursitos que se hacen rápidamente como para poder hablar o relacionarse con vidas pasadas. Y tú hablas de mínimo un año de aprendizaje, de formación. O sea, esto es para tomárselo en serio, es para En serio, entender muy en serio, muy en serio. que estamos hablando, claro, de una situación que tiene que ver con un hoy día, pero también probablemente, como tú dices, en el pasado también estuvo presente o tal vez estuvo presente en una vida anterior a esta. Por lo tanto, es interesante entender, cuando yo te pregunto esto y tú me cuentas cómo es, ¿verdad? O cómo tú tratas de estructurar esto, y en base a eso te pregunto, ¿hay algún caso que te haya impactado tanto como para tú decir, bueno, este es para mí un caso de estudio, o fue el caso que impacta más? Yo sé que en tu libro, en este libro encantador que tienes, que se llama El alma sabe, y voy a decir lo que pusiste abajo, un método de sanación a través de las terapias de vidas pasadas, ¿verdad? ¿Hay algún caso que a ti te impacte, Vivi, que tú digas, por ejemplo, en esa terapia llegamos a una vida en la que hizo una descripción que fue tan impactante que era imposible de que no fuera real? Mira, son muchísimos los casos que me han impactado, muchísimos, y cada paciente es un maestro en realidad, porque con cada uno se aprende. Y realmente uno muchas veces queda impresionada, por eso el libro se llama El alma sabe, porque hay una sabiduría en cada uno de nosotros tan profunda y tan trascendente que lamentablemente no la podemos ocupar porque vivimos la vida con una conciencia limitada, porque así tiene que ser en este campo de aprendizaje que es el mundo físico, pero la verdad es que si logramos llegar a ese nivel del alma, al estado de conciencia expandido, que puede lograrse con otras terapias, yo les hablo de la que yo conozco y que es la que me ha dado los mejores resultados, pero la sabiduría del alma es tremenda. Entonces, siempre se va a ir donde tiene que ir. Y de repente uno puede decir, pero no consulté por esto, pero esto era lo más importante. Lo que surgió era lo más importante. Yo creía que lo otro, y era esto otro. ¿Me entiendes? Ahora, una cosa que me llama muchísima la atención, muchísimo, es el mecanismo de las relaciones kármicas. ¿Qué significa esto? El karma es la ley universal más poderosa. No podemos escapar al karma. Y es el karma el que nos mueve a través de las vidas.
y con un sentido aprendizaje. El karma significa, es del sánscrito, la palabra significa simplemente acción, acción, reacción. Y, y significa que los seres humanos, con el solo hecho de vivir, creamos karma con nuestras acciones. Y ese karma puede ser negativo y puede ser positivo también. Ahora, al crear ese karma, muchas veces se relaciona con ciertas almas y que con esas almas quedamos en deuda. Esas son las relaciones kármicas. Es cuando yo le hice daño a esa alma y a lo mejor en la siguiente vida esa alma me hizo daño a mí y a lo mejor llevamos varias vidas en eso. O a veces un par de vidas solamente, pero el daño ha sido grande y al estar en lo que llamamos bardo o dimensión entre las vidas, podemos ponernos de acuerdo y podemos, a lo mejor a una persona que nos causó la muerte, elegir que esa persona sea nuestra madre en esta vida. ¿Pero cómo? Porque justamente queremos solucionarlo. Mira. O puede que una persona en ese entre vidas decida ser el villano, porque eso nos va a ayudar a nosotros y yo lo acepte. Y ese villano va a estar cumpliendo un rol importantísimo como maestro nuestro. Pero eso significa que en varias vidas probablemente nos vamos a estar haciendo distintos tipos de daño, hasta que nos damos cuenta que ya no, hasta que nos damos cuenta que hay que equilibrar esta balanza, porque si no vamos a seguir muchísimo tiempo sin avanzar. Y como necesitamos avanzar y aprender, podemos en algún momento solucionar. Por eso te voy a contar un caso de una paciente que me llamó mucho la atención y que llegó y me dijo, llegó a la consulta y me dijo, quiero trabajar el tema con mi mamá. Ocurre que mi mamá, ahora que yo tengo hijos, quiere ser la abuela con mis hijos, pero yo no se los puedo pasar ni por un minuto. ¿Por qué? Le dije yo. Porque cuando yo era pequeña, ella me mandaba donde mi abuela y nunca me quiso criar en la casa. Yo tenía 2 hermanos más y nunca me dejaba quedar en la casa. Yo iba los domingos, jugaba con mis hermanitos, me pedían que me quedara, mi papá también, y mi mamá me decía, no, se va donde la abuela. Yo le dije, debe haber algún motivo, quizás, a lo mejor la abuelita necesitaba compañía o algún tipo de ayuda. No, nada de eso. O tu mamá tendría algún problema económico. No, nada, no había motivo. Por eso yo no puedo ahora permitirle que se acerque a mis hijos, porque yo sufrí mucho. Bueno, en la regresión, entró en el estado de regresión y lo primero que me dice es mi hijastra. ¿Cómo? Sí, estoy en una vida pasada y yo me casé con un viudo. El viudo tenía una hija y él la amaba mucho a su hija. Yo me puse celosa. Yo quería ser la única mujer en su vida. Entonces intrigué y logré que mandaran lejos a la niña. La mandaron lejos y nunca más pudo ver a su padre. Y me dice, esa niña es mi madre de hoy. Ella no me ha hecho nada que yo no le haya hecho antes. Hicimos, por supuesto, toda la regresión. Cuando ella volvió a su estado de conciencia habitual, me dice, ya entendí todo, ya comprendí, estamos equilibradas. Ahora sí, ahora yo le voy a pasar mis niños. Mira qué increíble. Y eso pasa, ocurre. Muchas relaciones dentro de la familia o de amistades o de jefes con empleados, por ejemplo, vienen del pasado. Y en esta terapia está la oportunidad de entenderla. Cuando uno entiende, por supuesto, puede entender y darse cuenta que ya basta de perseguirse a través del tiempo haciéndose daño. Mejor dedicarse a cosas más interesantes. Mira, eso es bien particular dentro de lo mismo.
una vez terminada esta terapia, ¿verdad? Terminado esto y viendo esta experiencia, entendiendo, ¿verdad? Que esto tenía que ver con esta comunicación, ¿verdad? Con esta experiencia que habíamos tenido juntos y que, bueno, fue difícil de manejar, la manejaron mal, hubo una historia. Eh, Podríamos postular entonces que esa experiencia termina en esta vida, ¿verdad? Se cerró ese círculo en esta vida. Sí, sí. ¿Indica eso también que esta historia puede volver a presentarse en una próxima existencia, pero a lo mejor de otra forma? A lo mejor, no sé, quiero decir, a ver, podemos encontrarnos con esa familia o con ese familiar o con esa madre que era madrastra o podremos volver a encontrarnos. ¿Qué quiero preguntarte? Básicamente, ¿somos núcleos familiares? Porque en Sí, mediunidad nosotros hablamos de o núcleos sea, familiares, ¿verdad? Yo me encuentro. podemos encontrarnos para trabajar otros temas, a lo mejor más agradables. Y a veces, por el simple placer de estar con esas personas. También Mm, nos podemos encontrar por amor, porque con esa misma persona podemos haber tenido, son muchísimas la cantidad de vidas que necesitamos para ir avanzando tanto, entonces podemos haber tenido vidas de felicidad y otras en que nos hicimos daño. Y a lo mejor ya nos ganamos el estar por el gusto de estar. Pero además de eso, existe la familia de almas o grupo de almas. Y perfecto. eso lo vemos en el entrevidas, ¿ya? En el entrevida. En el entrevidas, que también llamamos bardo, en esa, en esa familia o grupo de almas, todos tenemos un objetivo de crecimiento mayor y trabajamos en nuestros distintos espacios de vida, de tiempo, que pueden no coincidir muchas veces, trabajamos con un sentido, un objetivo común. E incluso tenemos un guía, que es un Ya. alma que acá no hay jerarquía, es importante que sepamos que no es que uno es más poderoso que el otro, no, la única jerarquía es de haber avanzado en el mundo espiritual, en el aprendizaje. Y entonces estos guías están más avanzados que los del grupo de almas común y corriente, y tienen este objetivo y son guiados, a veces es más de un guía. Ahora, esa familia de almas no siempre es la familia biológica, Perfecto. no Ya. siempre, pero sí muchas veces, o sea, sí muchas veces vamos a seguir en contacto con esas almas y a lo mejor no va a ser de mi familia biológica, pero va a ser un pariente o un amigo o una pareja. Y otras no, pero también eso se nota. Son personas que llegan diciendo, por ejemplo, yo no me siento que pertenezco a esta familia, no sé por qué nací aquí, soy diferente a todos. Y frecuentemente en esas regresiones aparece que no era de esta familia. Esta vez vino con ellos. Mm, Entonces hay algunos indicios, no siempre, por supuesto, pero que uno dice, por algo él siente que no pertenece. y eso se aclara a la hora de hacer estas Claro, regresiones. claro. Mira qué increíble. Alguien preguntó acerca de el tiempo de reencarnación, el tiempo de volver a este espacio. ¿Hay desde la TVP, hay alguna periodo o algún tiempo en que ustedes digan, bueno, pareciera que las almas después de cada, porque en el mundo de la mediunidad, por ejemplo, yo hablo de un tiempo distinto, ¿verdad? Pareciera que para nosotros que estamos aquí son muchos años y para ellos pareciera que pasaron días, un Sí, poco para graficarlo de esa forma, ¿verdad? Nosotros postulamos desde la mediunidad que podemos conectar con ellos inmediatamente. No lo hacemos por temas éticos con el consultante, ¿verdad? ¿Hay algún tiempo para poder llegar a eso? ¿Hay alguna protocolo que se deba seguir para eso? no, ¿Hay un no, protocolo o hay algún tiempo para una reencarnación? Eso quiero preguntar. no, es súper variable, es súper ¿Ya? variable. Lo que hemos observado es, y esto se ha estudiado por muchos autores en diferentes épocas y lugares del mundo,
En la antigüedad parecía haber más tiempo entre una reencarnación y otra, entre una encarnación y otra. Parecía que Ya, podían pasar siglos. Con el tiempo, y a esto también se atribuye el aumento de la población, ¿no es cierto?, porcentual, es porque con el tiempo se han ido acelerando un poco más las encarnaciones. Como que hay menos tiempo entre una encarnación y otra. Y de repente se han visto, qué sé yo, 3 años, 4 años, otras veces 50 años. Y hay algo que sí observamos mucho, es que después de las grandes guerras o grandes destrucciones, como por ejemplo las guerras mundiales, ujú, la guerra de Vietnam, han habido verdaderas explosiones de natalidad. Y uno, como hacer el baby boom que ocurrió después de las baby guerras boomer, mundiales. claro, Claro, claro. todo el mundo tenía guagua. Bueno, lo que encontramos en las regresiones es que esos soldados, especialmente jóvenes, murieron jóvenes y se quedaron con ganas de vivir. No les pareció justo ese desperdicio de vida y masivamente querían volver. Querían volver pronto y a veces a lo mejor tenían que nacer en determinada familia, pero no quisieron esperar y nacieron antes en otra familia. Perfecto. Viviana, hay una pregunta que te tengo que hacer que viene de parte de uno de mis alumnos, y que tiene que ver con ¿qué pasa con estos niños que recuerdan vidas pasadas desde muy chiquitito o hablan de experiencias que tuvieron en vidas pasadas? ¿Por qué pudiera producirse eso? ¿Qué mirada tiene esta terapia o explicación con relación a eso? A personas que a partir de nada viven y dicen, bueno, yo recuerdo historias que no tienen que ver conmigo, que no son mías. Y cuando Claro, hacen investigaciones, bueno, efectivamente están. ¿Por qué pudiera claro. pasar eso? Bueno, ocurre que el proceso de encarnación, eh, según lo que nosotros hemos observado, dura como 7 años. Recién como a los 7 años, el niño está realmente encarnado acá. Por lo tanto, los Perfecto. niños muy pequeños, sí, tienen todas las posibilidades de recordar vidas pasadas. Y generalmente en niños menores de 3 años es que uno ha escuchado cosas como, ¿te acuerdas cuando yo era la mamá? O o yo estuve contigo en un barco que nos pasó algo, por ejemplo. Hay unos casos muchísimo más llamativos y con comprobaciones, por supuesto. Bueno, de estos niños hay algunos que siguen recordando. No se termina esto como a los 4 o 5 años, sino que siguen hasta grandes recordando. Y en algunos, especialmente si han sido muertes muy dolorosas o con separación de sus seres queridos, como que hay la necesidad de volver luego. Y es Ya. como que esa necesidad de volver luego hace que manifiesten su duda. También depende mucho de si la familia es capaz de escucharlos y creerles. Porque en muchas familias, sobre todo antes, ahora es menos, pero antes les decía, no digas lecera, o cómo se te ocurre, eso es un pecado, no puedes, no hay más que una vida, no sé, cállate, no digas eso. Pero si uno le dice, sí, como una historia, ¿y cómo era eso? Sí, porque yo estaba en el barco y justo se hundió. Ay, ¿con quién estaba? Entonces, como una historia, sin ponerlo en duda ni ridiculizarlo, porque si no los niños lo bloqueaban al tiro. ¿Ya? Bueno, a los medium, no, yo que hago formaciones, hay muchos medium que nacen, yo siempre digo lo mismo, cuando los niños nacen medium es mucho más fácil trabajar con ellos porque es despertar al final del día, despertar Claro, ciertas experiencias que están en ellos y ellos mencionan toda la vida y es una experiencia que en algunos momentos bloquean producto de que no son creídos por sus padres o sí, no se recoge su experiencia, ¿verdad? Y en la claro, adultez temprana, ellos dicen, yo esto lo vivía, pero no podía porque mi familia no era permitido y yo tenía que bloquear esa experiencia. Y claro. reaparece en la adolescencia, fíjate. Fíjate, claro, porque seguramente ahí ya se sienten más libres de hacerlo. Pueden decir. Claro, Y si te gusta, claro. Por como eso dicen los mismo jóvenes, nosotros no hacemos regresiones
en niños pequeños, porque se podrían confundir, pero sí les aceptamos que relaten, Ya, como un cuento. perfecto. O sea, ¿es posible trabajar con ellos también? Hay algunos terapeutas que trabajan con niños, pero no es la regresión, sino que escucharle su historia nomás. No se trata de regresión, ni de darle la interpretación, porque el adulto puede de alguna forma entender, ¿no es cierto?, de qué manera le influye en el presente y cómo cambiarlo. Pero el niño solamente tiene que tomarse en forma anecdótica. Ah. Vivi, ¿es posible ver si las muertes repentinas o trágicas pudieran ser una repetición en esta evolución de la conciencia? Dentro de tu libro hablas de nosotros reencarnamos porque necesitamos evolucionar, Sí, ¿verdad? Y en el fondo hay un aprendizaje que tenemos que hacer y siempre, volvemos a esta experiencia, ¿verdad? Em, sí. Eso es interesante también mirarlo porque podemos podríamos encarnar o reencarnar eternamente para siempre o desde alguna mirada podríamos decir, no, pareciera que hay un límite de esto o pareciera que pudiéramos. Pareciera, porque además, bueno, el entrevida se ha estudiado bastante. Incluso ¿Ya? hay especialistas exclusivamente en la regresión al espacio entre vidas. ¿Ya? Mira, En California está el Instituto Newton, del doctor Michael Newton, que forma terapeutas que ya son terapeutas de regresiones, pero a especializarse en el bardo entre vidas. Y lo que se ve, que muchos de estos guías que yo te nombraba, de estos maestros como espirituales que están ahí, que no son lo máximo, sino como intermedios, ya han vivido muchas vidas humanas. mm, Y ellos han llegado a un nivel que ya no necesitan reencarnar. mm, Y no necesitan reencarnar, pero sí siguen evolucionando porque dentro del espacio espiritual sigue esta evolución. perfecto. De otra forma, porque no nos enfrentamos a lo mismo que acá. Es mucho más agradable, pero también es, como te dijera, este campo físico que es la Tierra es un campo de gran avance, porque además se sufre harto, se sufre mucho. Y no así en el espacio espiritual, pero aún así hay evolución en menos grado, pero se puede seguir evolucionando y estas personas pueden haber sido humanas antes y haber dejado de ser humanas para dedicarse a esta evolución espiritual. Pero después de muchísimas vidas. Mira, qué bonito esto que yo siempre me he alejado mucho de las regresiones, me he hecho varias, debo decir, porque como soy Ya, una buscadora y siempre estoy en la búsqueda, nunca, pucha, mi mala suerte me topé con mucho de esto de vamos a ir a buscar quién eras, ¿verdad? claro. Eh, No, lo que hay que que- buscar es el origen del conflicto claro, o, eso, o la y eso me va a llevar. respuesta a tu inquietud, la respuesta a tu inquietud. Bien. Te Pero, voy a hacer una pregunta y dime. aprovecho, perdón, para no interrumpirte más, No. hay que tener mucho cuidado, y eso también es algo que enseñamos en nuestra academia, es no inducir ningún contenido en los pacientes. El Lo terapeuta conversamos. no puede inducir ningún contenido. El terapeuta solamente da la forma de entrar en el tiempo y el lugar donde tiene que entrar para responder sus inquietudes, trabajarlo, porque es una terapia muy vivencial, se revive, se entiende el mensaje, el aprendizaje, para qué y por qué pasé por esto, pero jamás le va a meter un guión o una creencia al paciente. El terapeuta tiene que acompañar y guiar y puede mostrar, por ejemplo, mira lo que pasó aquí, ¿qué te parece? Mira, tú hiciste una promesa, ¿quieres seguir con esta promesa? Pero tampoco lo puede obligar si él quiere seguir. Y se hace una Nada, intervención mientras estás en este estado ampliado de conciencia, ¿verdad? claro, claro. Y el paciente siempre elige y tampoco puede el terapeuta inventar un contenido. Bueno, eso es Eso central. sería éticamente muy, muy dañino, muy criticable,
y por lo tanto es una de las bases nuestras es enseñar que no se puede inducir contenido en el paciente. O sea, eso es más que central, porque cuando yo induzco contenido puedo decir que hay un trauma en tu vida a partir de un abuso y resulta que eso no tiene que ver con el consultante, sino que tiene que ver con algo gatillado en mí desde mi experiencia a partir de algo que Claro, escuché o vi en su experiencia. O sea, claro. así de grave puede llegar a ser. Lo hablábamos el otro día que conversamos, justamente por eso, porque muchas veces dentro de una mala terapia, pueden haber información implantada que no es real, ¿verdad? Y que Claro. fue una mala gestión del terapeuta, por desconocimiento, por no haberse preparado y por pensar que un cursito de 3 meses te habilita Claro, para exacto. entrar en Sí, la vida del otro que está absolutamente desnudo ante ti. Yo siempre digo lo mismo, una terapia de esas características desnuda a la persona absolutamente. Y si ya eres frágil en la vida cotidiana, este es un momento de mayor fragilidad, sin duda. por supuesto, por supuesto. Mira, te voy a hacer una pregunta de Roxana. Ella dice, ¿hay algún momento en el que el alma se incorpora en el cuerpo? Los judíos dicen que durante los primeros 2 o 3 meses no hay un alma dentro del cuerpo. Yo postulo desde la mediunidad, tengo que decirlo, yo he conectado con bebés que murieron en el canal de parto y he conectado con bebés que fallecieron a los 3 meses de gestación intrauterina, gestación intrauterina. ¿Hay alguna mirada con relación a eso? ¿En qué Es momento el variable, cuerpo? esto es ¿Ya? variable, pero está ¿Ya? estudiado pues, ya en los años 80 por la doctora Helen Bambach, una psicóloga norteamericana, que hizo muchísimas regresiones para justamente al momento de el intrauterino y nacimiento. O sea, pre, intra y post, ¿ya? En ese espacio perinatal, alrededor del Perfecto. nacimiento. Bueno, y ella, entre muchas conclusiones, averiguó que más de la mitad de las personas, de las almas, entran después de los 6 meses de gestación. ¿Ya? La gran mayoría entra después. Una minoría puede entrar en el momento del parto o incluso un poquito, unos días después. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que el alma igualmente pertenece a ese cuerpecito que está en el útero materno. Que está en El alma gestación. está por ahí, claro, o sea, hay una asociación, porque nosotros, tal como tú dices, también revivimos lo que siente un bebé a veces hasta en el momento de la concepción, o cuando ya está, la mamá recién se da cuenta que está embarazada, en fin, siente todo en el útero, pero no siempre esa alma está unida ahí, está, Perfecto. como quien dice, asignada a ese cuerpo. Y Mira, esa alma elige cuándo entra a ese cuerpo. Eso no significa que no podamos revivir el embarazo, el parto, todo, tal cual. Porque justamente esa alma en ese momento lo vive desde lo físico. mira, en el mundo de la mediunidad, cuando yo hago sesiones y me toca ver una muerte repentina, por ejemplo, en general la pregunta que hacen las personas es, quiero saber si sufrió. ¿Sabes cuál es mi sensación? Y por eso te lo comento, Viviana, porque yo tengo la impresión de que ellos miraran desde afuera el proceso de su muerte. Es posible que el alma saliera del cuerpo o esta conciencia. Yo hablo en términos pedagógicos de conciencia. Me gusta mucho la palabra conciencia y también lo leía en tu libro y me sentía muy cómoda con lo que estaba leyendo producto de lo mismo. Yo hablo de conciencia, conciencia de mí, de mi entorno, conciencia de quién soy, de lo que soy, conciencia de lo que hice y de lo que no hice. Pero cuando hay una muerte repentina, yo en general he podido ver que ellos están mirando desde afuera el proceso de la Sí, muerte. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿sufrió? Mi respuesta tiene que ser la que yo veo. Y la que yo veo es no. Mi sensación en muchas sesiones es que ellos están mirando desde afuera. Parece que el alma sí, saliera del cuerpo físico antes del trauma, fíjate, antes del trauma que pudiera ser la muerte. sí, sí. Efectivamente nosotros vemos eso. Y, pero antes te voy a comentar que esta misma psicóloga, Helen Bambach, eh,
concluye que es muchísimo más agradable morir que nacer. Yo también creo. En general, la muerte, claro, hay muertes horriblemente traumáticas, pero en general es más agradable morir que nacer, y nosotros lo vemos bien a menudo en la regresión. Pero en los traumas el alma sale antes. El alma sale antes. Por ejemplo, si una persona cae de un edificio y cae y de un piso 20, no sé, se mata, el alma sale antes, el cuerpo se estrella solo. Esa es mi impresión. Sí. Y por eso quería preguntártelo, porque No quiero hacer el enlace sufre, entre... no sufre Claro. eso. Claro. Mi experiencia es la misma. Yo siempre tengo la sensación de que el alma salió antes y ellos pueden relatar su muerte, pero no existe ese dolor. Incluso en la muerte sé que voy a morir porque se está cayendo el avión, ¿te fijáis? Sé que voy a morir porque me estoy quedando sin aire y estoy en un barco debajo del agua. Pero hay una experiencia previa a la muerte, de minutos diría, que eso ya no está. Hay alguien que pregunta por los suicidios, Viviana. En el mundo de la mediunidad yo digo siempre lo mismo. El suicidio, pero podemos estar en acuerdo o no, ¿verdad? El suicidio es el fin de una enfermedad psicoemocional. Muchas veces los suicidios tienen que ver con el fin de una enfermedad psicoemocional. Por lo tanto, en el mundo de la mediunidad ellos están donde tienen que estar, con el resto de la familia, pasándolo bien. Yo digo, siempre les digo lo mismo, mira, si ellos están mucho mejor que nosotros, ¿verdad? En el mundo de la TBP, cómo se ve esto del suicidio? En realidad es variable, ¿Ya? porque nosotros observamos que en el proceso de la muerte hay una luz, aparece una luz y nosotros decimos ir a la luz. ¿Ya? Y aparece una luz que no es de este mundo, es una luz Perfecto. tremenda, imposible de comparar con cualquier luz de acá, y que absorbe a la persona y se la va llevando. En realidad se lleva su alma, su conciencia, porque el cuerpo queda ahí. Y es un proceso en general muy agradable, lleno de paz y amor, y mucho amor, un amor increíble, un amor que tampoco es de este mundo, ya. Y eso está para todos, está para todos. El problema es que hay suicidas que no la ven. ¿Ya? Y por eso también es muy importante el estado en que se suicida la persona. Porque si se suicida pensando que es pecado, que está cometiendo una atrocidad contra su vida, o que no debería haberlo hecho y se arrepiente de inmediato, en general se arrepienten, pero que el arrepentimiento o la culpa llegan a ser peor que la muerte, ocurre que ellos les impide ver la luz. Y como no ven la luz, se sienten atrapados por un tiempo, no para siempre, por un tiempo, como que no pudieran salir de... Lo que sí se dan cuenta cuando han querido terminar con un problema, por ejemplo, ya no quiero más de esto, estoy sufriendo, prefiero matarme. Desgraciadamente, si tenían un conflicto y no lo solucionaron, no lo solucionan matándose, y eso les hace sentir culpa. Entonces, si una persona se suicida, pero está dispuesta a irse y inmediatamente ve la luz y es capaz de seguir esa luz, no se queda, se va. Perfecto. Y es capaz de experimentar la muerte con felicidad, con amor y todo eso. Pero si es al revés y está lleno de culpa por lo que hizo, o desde antes anticipado, acuérdate que era un pecado para la mayoría de las iglesias, era un pecado, no les daban ni funeral ni ritual, que son tan necesarios. Entonces, de esa manera, iban con culpa. Entonces yo creo que es bien importante cambiar ese enfoque, porque no. La muerte es proceso, Lo otro es que ¿verdad? Es un proceso de la vida. puede haber estado en su guión también, en su guión de vida. Y en el guión de vida de los que lo acompañan, ¿o no? Exacto, para todo es una lección, un claro, aprendizaje, claro. de esa Y de repente mirada. hay personas que se han suicidado en varias vidas, o sea, no han avanzado en nada, porque lo han hecho en varias vidas, y cuando se dan cuenta de que no sirve, pueden parar también en esta vida. A través de la regresión se dan cuenta que no es la solución, porque en el fondo es como, estoy asistiendo a una clase, a un ramo,
lo tiro, lo boto. Entonces voy a tener que repetirlo. Entonces es probable que en las siguientes vidas siga teniendo experiencias similares. La gracia es que pueda atravesar por ellas y no abandonar. Porque ahí se convierte en evolución y ya no necesita más. Eso es lo que vemos nosotros. Pero para agravar las cosas o para complicarlas más, también existe el suicidio de honor, como ¿Ya? el de los A ver. japoneses. Claro. Ya, por ejemplo, los kamikazes, los aviadores suicidas, o los que se hacen el harakiri, Claro. ellos no crean karma, al revés, es un suicidio de honor, se van derecho a la luz. Mira, ¿ya? Porque no En el, fue hecho con esa intención. yo, en el mundo de la mediunidad, nunca he visto a un suicida arrepentido. Todo lo ¿No lo has contrario, visto? ellos dicen, no, fíjate que la experiencia de ellos es decir, viví en un zapato que me quedaba chico, calzaba 40 y el zapato era 34. Y cuando Claro, salí de esa experiencia me sentí absolutamente libre. sí. Bueno, yo creo que eso también puede tener que ver con que realmente estaba en el guión, tenía que irse ahí. Claro, mira. Viviana querida, yo sé que tú estás próxima a comenzar un curso. Sí, ¿Dónde, efectivamente. dónde te pueden ubicar? ¿Cuándo parte este curso? Mira, el próximo curso empieza el lunes próximo, el módulo virtual. El Ya, módulo virtual que es de 12 clases y por lo tanto el primer módulo vivencial es en noviembre. ¿Ya? perfecto. Ahora, es posible integrarse incluso, aunque haya empezado, por ejemplo, porque es una clase semanal. Supongamos llegar a una segunda o tercera clase, se puede también, porque se puede recuperar eso, ¿ya? Pero los módulos vivenciales no puede faltarse porque ahí está realmente optimizado el aprendizaje. Y bueno, como te decía, el primer módulo es virtual, son 12 clases semanales virtuales y que tienen que contactar a mi secretaria. Yo le pasé a Anita María los teléfonos Ella, y el correo ella lo va a para que poner seguramente. para que se contacten si tienen interés para hacer su, su proceso de selección, de admisión y que nos puedan mandar sus datos. Hay cosas que yo quiero destacar. Primero que nada, lo gentil que ha sido en esta conversación para mí era tremendamente importante porque es una pregunta que me hacen muchos, tanto alumnos como personas que van a una sesión de mediunidad conmigo. Y que tiene que ver justamente con esto de las vidas pasadas, ¿verdad? Podemos ir Claro. a buscar información del presente al pasado. Tú trabajas en eso hace muchos años y desde tu mirada y con lo que has escrito y con el libro que tengo aquí tuyo, claramente. Este es un libro de recopilación, ¿verdad? De casos que has tenido y que has desarrollado, ¿verdad? Y que has visto y probablemente hay muchísimos más que esto. Pero tú mencionas algunos de estos en este libro. Pero también en tus primeras páginas hablas de qué vamos a hablar. Es una clase cortita para poder entender lo que está pasando en este libro, así que los invito a mirarlo, a verlo. El alma sabe. Y eso me llamó muchísimo la atención y el libro me encantó por eso, porque el alma sabe, ¿verdad? Sí, Y en este postulado que tiene que ver con el alma sabe, está esta experiencia de ir a buscar información aquí, pero también en nuestra historia de atrás, esa que no sin límite, recordamos sin sin límite. límite, a donde tengamos que ir. Vamos Sí, a ir a buscar. Eh, Viviana, yo te agradezco infinitamente esta conversación. Siempre voy a sentir que me falta porque podría estar horas hablando de esto para que nos contaras y nos instruyéramos. Estamos hablando con una mujer que ha buscado esto durante muchos años, que ejerce esto, que se dedica a esto y que forma personas éticas en el trabajo de esto, ¿eh? Nosotros tenemos que entender
que cualquier cosa que nosotros hagamos en términos de terapia, estamos trabajando con un ser humano que está enfrente de Exactamente. nosotros y que viene porque algo duele, ¿verdad? En el mundo de la mediunidad, mis alumnos tienen clases de ética donde hablamos de esto, de cómo está esa persona que está enfrente de ti. En las clases de psicología que son centrales. Claro. Entendamos el duelo, ¿verdad? Entendamos a la persona que está enfrente. Yo te agradezco infinito esta conversación, de verdad, del fondo de mi corazón. Es muy interesante para mí esta búsqueda, esto que tú nos has enseñado y permitirnos mirar, ¿verdad? Desde la ciencia, porque no estamos hablando de una persona que se le ocurrió esto, eres médico, o sea, vienes del área de la ciencia y te volcaste a mirar esta experiencia que nos ayuda. Sí. Bueno, yo creo que mi interés y nuestro interés como escuela, como asociación de terapeutas también ha sido en todo momento eso. Tenemos un código de ética que respetamos, cuidamos de los pacientes y de los terapeutas, nos aseguramos que estén en buenas manos y nos aseguramos que esto sea, tal como tú dices, algo serio, algo elevado y que realmente es lo más delicado y lo más frágil que puede tener el ser humano, que es una fractura en su alma. O, como en el caso de ustedes, el tema del duelo, ¿no es cierto? Que también es una pérdida, una fractura del alma. Bueno, claro. Entonces, realmente es muy importante que nosotros mantengamos este nivel y este respeto por el ser humano y por lo más sagrado que tiene. Voy a dar algunos datos. ¿Dónde te pueden ubicar? info@terapiasdelalma.cl terapiadelalma.cl www.terapiadelalma.org y en el WhatsApp más 569-9451-8399. Eso. Perfecto. Ahí estás. Perfecto. Sí. Viviana, infinitas gracias. Siento que también a ti. Tengo 1000 preguntas más y tengo 1000 cosas que podríamos, ¿verdad?, unir en esta conversación entre la mediunidad y las terapias regresivas. Así es que espero en algún minuto poder verte de nuevo y conversar contigo. Muchísimas gracias por estar hoy. Yo feliz. Muchas gracias a ti. Chao. Besos. Gracias a cada uno de ustedes. Espero que esto les ayude mucho. Aprendimos hoy día y escuchamos a una mujer que sabe mucho de esto, que ha estudiado mucho, que el estudiar no ocupa espacio, ¿verdad? Por lo tanto, a estudiar y a prepararse para poder hacer lo que van a hacer y lo que quieren hacer con ética, con responsabilidad y con conocimientos. Eso, justamente. Un beso, muchísimas gracias. Estén muy bien. Adiós. Nos vemos. Gracias a todos. Chao.